Ok. Hola chicos, muy buenos días, bienvenidos al curso de razonamiento verbal. El día de hoy vamos a estar viendo el tema de plan de redacción. Ok, así que bien, estemos atentos, veamos lo que tenemos el día de hoy. Bien, vamos a ver aquí un video, así que prestemos atención al video. Ok. Ya mira, escucha. Se baten los huevos enteros, se les agrega el zapallo, azúcar al gusto y vainilla u otro perfume. Se acaramela el molde, se vierte el budín y se cuece al horno a baño María. Sí, ¿me entendiste? Sí. Ok, ya, te tengo que cortar, chao. Hola. ¿Te fijas que siempre que nos comunicamos lo hacemos a través de textos? En términos formales, existen dos modos de representación de los textos. Existen los textos orales y los textos escritos. Pero si vamos al contenido y a la función, podemos ver que existen distintos tipos de textos: los expositivos, los narrativos, los descriptivos y los argumentativos. Hoy vamos a hablar de los textos expositivos y argumentativos que están muy presentes en la PSU del lenguaje. Partamos con el texto expositivo. Si, por ejemplo, después de ver este video sientes que tienes que profundizar más sobre los conceptos que se pasaron, puedes ir al portal Educar Chile y en la sección de la PSU vas a encontrar mucha información sobre tipologías textuales. Estos textos que te explican conceptos, tienen ejemplos y además te dicen cómo identificarlos en la PSU son textos expositivos. En palabras simples, un texto expositivo es el que transmite informaciones, que transmite un saber. El mensaje transmitido es objetivo y claro. Sin ir más lejos, ahora mismo que estás viendo este video, estás frente a un texto expositivo. Otro ejemplo son las instrucciones para contestar cada sección de la PSU. Lea atentamente, elija la opción correcta. Los textos científicos son un tipo de texto expositivo, pero especializado, con sus propias jergas y destinadas a lectores específicos. Son los libros que escribe un economista para otros economistas, un biólogo para otros biólogos, como por ejemplo esta tesis doctoral: Análisis de las funciones de los genes GSM, PROS y MNB en la gliogénesis y la neurogénesis postembrionaria de Drosophila. ¿Qué tal? Pero también hay textos expositivos más simples y que están dirigidos a un público general, como las enciclopedias o Wikipedia, o esta excelente serie de textos expositivos literalmente a prueba de tontos, Philosophy for Dummies. Un texto expositivo puede tener definiciones que responden a la pregunta ¿qué es?, como una definición de un diccionario. También puede tener clasificaciones, comparaciones, ejemplificaciones. Y su intención comunicativa es la referencial, porque busca informar objetivamente acerca de algo o alguien. Pasemos al texto argumentativo. Imagínense que alguno de ustedes no estuviera... Ok, bien chicos, hemos visto aquí una breve exposición, definición acerca de lo que son los textos expositivos, lo cual ha estado bastante claro para poder comprenderlo, ¿no? Textos que básicamente nos buscan eh, informar, ¿no? De manera clara y objetiva a su lector, a su oyente. Entonces, el plan de redacción básicamente se centra en este tipo de textos, en textos expositivos y podríamos decir también argumentativos, pero más en los textos expositivos, ¿sí? Entonces, vamos a ver en qué consiste un plan de redacción, ya con este tipo de textos. Utilizan, obviamente, especificando a qué textos nos estamos refiriendo. Dice así: el plan de redacción es un esquema lógico deductivo de enunciados que están ordenados según su importancia y coherencia con el tema, ¿no? Vamos a ver, vamos aquí ver un esquema, no vamos a nosotros redactar en sí, sino vamos a ver el esquema lógico y nosotros pues tenemos que darle un orden a estos enunciados según el esquema que vamos a aprender el día de hoy. Y pues como que deben estar ordenados según su importancia
y también según la coherencia, porque debemos de mantener lo que es la coherencia en el texto. ¿Ok? Vamos a ver la estructura de los ejercicios. Estructura de los ejercicios de plan de redacción. Tenemos un título, obviamente, en esta parte se propone el tema, nos va a indicar cuál es el tema de todo el texto que está ahí como esquema. Luego vienen las oraciones, los enunciados, ¿no? Que son unidades lingüísticas con sentido y se componen de 4 a 5 oraciones o frases que expresan subtemas, ¿no? Entonces son de 4 a 5 enunciados que vamos a ir nosotros a ordenar, a esquematizar. ¿Ok? Entonces aparece el título, luego los enunciados y luego de ello, pues las alternativas múltiples, ¿no? Porque que nos van a dar esa posible respuesta de cuál sería, ¿no? Esas son las opciones de respuesta dentro de las cuales se encuentra el orden correcto que el evaluado debe establecer, ¿no? Bien, vamos a ver el criterio académico. ¿Qué es el criterio académico? Porque tenemos varias opciones en cuanto al plan de redacción. Bueno, nosotros vamos a ver el criterio académico. Dice, el texto plantea una estructura expositiva. De ahí que hablamos al inicio, ¿no? Hemos enmarcado todo esto en cuanto a textos expositivos. De acuerdo con la ciencia, ¿ok? Los textos muestran generalmente 3 partes fundamentales: una introducción, un desarrollo y una conclusión. Esto es lo que básicamente vemos en todos los textos, pero que se van cambiando como que de nombre, ¿ok? Pero mantiene estas 3 partes. Ahora, hablamos de textos bueno, no en sí de todos los textos, pero sí de textos, podríamos decir, expositivos, descriptivos, narrativos, ¿no? Am, Textos dramáticos podría ser que como que cambie un poco, ¿no? Porque ya es otro tipo de textos. Entonces, bueno, vemos este esquema y en cuanto un texto es positivo, sí mantiene este orden, ¿no? De una introducción que su mismo nombre lo dice, introducir, va a introducir el tema, nos va a dar una visión general de lo que es el tema, nos va a invitar a poder quedarnos en la lectura, ¿no? Es una presentación breve de lo que va a tratar, lo que se va a tratar en el texto. Ahora, en cuanto al desarrollo, ya obviamente su mismo nombre, desarrollo. Vamos a desarrollar el tema propuesto. Vamos a profundizar en el tema, vamos a tocar puntos específicos, ¿no? Sobre el asunto que vamos a hablar. Entonces vamos a profundizar. Se habla de un análisis en cuanto al desarrollo. Y pues en la conclusión ya vamos a cerrar el tema, vamos a concluir el tema. ¿No? Ahí podemos hacer una breve síntesis de lo que hemos hablado en todo el texto, algo breve, conciso, pequeño. Podríamos dar algunas recomendaciones, ¿no? Sobre el tema, podríamos incluso plasmar una situación similar a la que se ha dado en el texto, en la cual podamos nosotros trasladar los conocimientos a esta nueva situación. En fin, podremos proyectarnos a futuro. Entonces, estamos cerrando el texto, estamos cerrando el texto. Entonces, veamos. Vamos a ver el esquema de plan de redacción. ¿Ok? Ahí está. Ahí está nuestro esquemita, ¿no? Ahí están las 3 partes que estábamos hablando de una introducción, un desarrollo y una conclusión. Ahora, dentro de estas partes tenemos ciertas criterios, ¿no? Bueno, tenemos eh, pequeñas partes que podemos introducir dentro de estos bloques. ¿Ok? ¿Ok? Entonces vamos a ver estas pequeñas partes, estos criterios, ya por así decirlo, llamarlo, que están involucrados o que conforman la introducción, que conforman el desarrollo y que conforman la conclusión. ¿Ok? Entonces, cuando tengamos nuestros ejercicios de plan de redacción, hay que darnos cuenta de
estas, de estos criterios, ¿no? Porque estas pequeñas partes me van a, me van a ayudar a, a poder ordenar mi texto correctamente, ¿no? Para poder ubicarlo, ¿no? Si hay pues una síntesis, obviamente no voy a comenzar mi plan de redacción con una síntesis. Esto yo ya voy pensando que va al final, ¿no? Porque es parte de la conclusión. Y si veo una presentación, ok, este es mi posible inicio porque está dentro de la introducción y así sucesivamente, ¿no? Entonces, ay, man, está manchada, sorry, con liquid paper. Bueno, entonces, ahí está, ¿ok? Bien, vemos lo que es la introducción. Dentro de la introducción tenemos, ahí está, la presentación, ¿no? Que es una expresión llamativa. Vamos a movernos un poquito. Ajá. Una expresión llamativa, como dice acá, o que contenga palabras del título, una interrogante, etcétera. Entonces, una breve presentación general, ¿no? Algo que te cause atención, algo que te diga, que te enganche con lo que va a venir después, ¿no? Entonces, por eso un interrogante, ¿no? Algo llamativo en la presentación, obviamente conectado con el tema, ¿no? Tenemos que ya introducirnos en el tema, ¿no? Eh, Aquí también podemos colocar en la presentación los antecedentes, ¿no? Que ocasionaron tal situación o lo que fue antes de esta situación que se va a describir aquí, ¿no? Que se va a presentar, se va a exponer, informar, lo que sea, en el texto, ¿no? Entonces, los antecedentes también se va en la introducción, ¿no? La etimología también de la palabra, ¿no? Eh, del tema. Entonces, obviamente el tema está representado por palabras, entonces ahí vemos la etimología, ¿no? Entonces también lo colocamos dentro de lo que es la introducción. Causas, ¿no? Orígenes, tiene que ver un tanto con los antecedentes. También va dentro de la introducción, ¿ok? Entonces, por lo general, como se trata, una idea más general del tema. Abordamos una idea general en cuanto a la introducción. Entonces, recuerda, presentación, antecedentes, etimología, causa u orígenes y idea más general. ¿Ok? Estos aparecen en cuanto a la introducción. ¿Ok? Ahora, en el desarrollo, ¿qué criterios tenemos en el desarrollo? Bueno, una definición, ¿no? Un concepto o importancia. Estos van dentro del desarrollo. Vamos a definir nuestro tema a tratar. Ah, vamos a analizar, como se acá, o describir la situación ya a profundidad, específicamente, ¿no? Vamos a entrar en un análisis. Entonces aquí hablamos de lo que ya es el desarrollo, ¿no? Hablamos de lo que son las características ya de mi texto, ¿no? Las características, ¿no? Entonces, em, pues sí. Vamos a ver las características del texto, ¿no? Las características de este tipo de, de textos. Ujú. Así es. Las características de mi tema a tratar, perdón. No, me vino otra idea a la mente. Características, ¿ok? Del tema que estamos tratando. Puntos específicos, pues, ¿no? La clasificación también, ¿no? Mm, a veces un tema, pues, se clasifica en diferentes puntos, diferentes áreas, ¿no? Entonces, una clasificación también, ¿no? Eh, por ejemplo, no sé, estamos hablando sobre el amor, ¿ya? Y tenemos que clasificar el amor, pues tenemos tres tipos de amor, ¿no? Una clasificación. Amor, am, el amor fileo, el amor eros y el amor ágape, ¿no? Tres tipos de amor.
explicación del tema en sus diversas formas. Acá vamos a profundizar, explicar, ¿no? Diferentes. Ejemplos también tenemos dentro del desarrollo, damos ejemplos. Los ejemplos también van dentro del desarrollo, ¿ok? Y entonces, bueno, para recapitular, desarrollo que tenemos, la definición, tenemos un concepto, ¿no? Una definición, un análisis, una descripción, características, clasificación, explicación del tema en sus diversas formas, ejemplos, todo esto va dentro del desarrollo porque me permiten ampliar mi tema, analizar mi tema, profundizar, desarrollo. Todo lo que tenga que ver con eso, desarrollo. En la conclusión cerramos, ya dijimos, ¿no? Entonces hacemos una síntesis, una breve, es como un resumen, pero muy chiquito, sintetizado, corto, breve, de todo lo que hemos visto. Lo más importante y fundamental, ¿no? Unas recomendaciones también, las recomendaciones dentro de la conclusión. Una aplicación a una determinada situación, ¿no? Diferente, pero en la cual yo puedo aplicar lo que he aprendido en mi texto. Y las proyecciones también a futuro podemos tenerlas en lo que es la conclusión. ¿Ok? Bien, chicos. Entonces, hasta aquí tenemos nuestro esquema. Recuerden este esquemita porque nos vamos a basar en ello para poder nosotros desarrollar nuestros ejercicios. Entonces, es importante tenerlo en claro. Vamos a ver un ejemplo. A ver qué tal nos va. Ya. Bien, veamos. Vamos a leer primero. Dice, Hegel y la Revolución Francesa. La Revolución Francesa, como fenómeno político, económico, social y cultural, miren, o sea, abarcó muchas áreas, ¿no? La Revolución Francesa definitivamente fue algo que impactó en muchas áreas dentro de la sociedad, casi todas las áreas, ¿no? Político, económico, social y cultural. No solo transformó el país de origen, sino también toda Europa, ¿no? Obviamente, donde se ubicó Francesa, Francia y toda Europa. Ya, entonces acá tenemos como que la repercusión de lo que fue la Revolución Francesa, ¿no? Tanto estudiantes como filósofos alemanes estuvieron fascinados por la Revolución Francesa, el impacto de todo esto. Señala que la Revolución Francesa fue una tentativa por someter la historia a la razón. Pocos fenómenos resultan tan trascendentes en la historia como la Revolución Francesa, ¿no? Dice, pocos fenómenos resultan tan trascendentes en la historia como la Revolución Francesa. Definitivamente fue algo muy trascendente. En Fenomenología del Espíritu, Hegel reflexiona sobre el significado de este hecho histórico, ¿no? Bien, entonces, para una primera lectura está bien, ¿no? Estamos hablando sobre la Revolución Francesa, ¿no? Eh, vamos a ver, entonces nuevamente vamos allá a analizar un poquito más. Punto número 1. Dice, la Revolución Francesa como fenómeno político, social, económico y cultural, ¿no? No solo transformó el país de origen, sino también toda Europa. Toda Europa. Espera un momento. Ujú. Ok, entonces, aquí tenemos un cierto concepto, podríamos decir, de lo que es la Revolución Francesa, ¿no? ¿Qué fue? ¿Un fenómeno político?
económico, social y cultural, ¿no? Que transformó su país y toda Europa. Entonces vemos aquí, ¿no? Un concepto. Ahora, en la siguiente, pues, si es un concepto, entonces no puede iniciar, bueno, algunas veces sí, ¿no? Pero más que todo vamos a ponerlo dentro de lo que es el desarrollo. Entonces, consideremos a ver, vamos considerando, ¿no? Que esto está dentro del desarrollo y pues no podemos iniciar con él. Sigamos leyendo. Tanto estudiantes como filósofos alemanes estuvieron fascinados por la Revolución Francesa, ¿no? Vemos aquí como que una consecuencia de esta revolución, lo que causó tanto en estudiantes como filósofos alemanes. Entonces también entraría dentro que es desarrollo, ¿no? Luego vemos si se señala que la Revolución Francesa fue una tentativa para someter a la historia a la razón. eh, Ujú, ok, una, la señala que la Revolución Francesa fue una tentativa por someter a la historia a la razón. Ujú. Resultado de esa fascinación, ¿no? De esa fascinación, ¿cuál fue? Una tentativa por someter a la historia a la razón. Todavía podremos considerarlo entre desarrollo y conclusión, ¿no? Entonces vamos a dejarlo ahí. Bueno, la cuatro, pocos fenómenos resultan tan trascendentes en la historia como la Revolución Francesa. Podríamos decir esto como que me está aperturando el tema, ¿no? Un tanto una presentación, una introducción. Entonces, si es una presentación de mi tema, ¿no? Un término general, va en lo que es la introducción. Entonces, podríamos iniciar con esta, ¿no? Con esta de acá, luego el concepto, decíamos, ¿no? Luego las características, ¿no? La repercusión. Y finalmente dice, eh, ah, ok, esto es como que una em, el resultado de esa fascinación, ¿no? Ujú. Ahora dice, en fenomenología, ujú, en fenomenología, eh, del espíritu Hegel reflexiona sobre el significado de este hecho histórico, ¿no? Entonces, aquí esto vemos que está conectado con la fascinación de estos filósofos, ¿no? De estos filósofos, acá tenemos un filósofo que incluso, bueno, tenemos a Hegel, ¿no? Entonces, podemos ir ordenando, ¿no? Vamos con la primera, que entraríamos con am, con la introducción, que sería pocos fenómenos resultan tan, con una apertura, ¿no? Del tema, tan trascendentes en la historia como la Revolución Francesa. Luego podríamos decirla el concepto, ¿no? La Revolución Francesa como fenómeno político, económico, social y cultural, no solo transformó el país de origen, sino también toda Europa. Y luego, pues, pasamos a lo que sería am, una prueba de esa fascinación, ¿no? Que nos lleva a, ujú, a la 2, ujú, de 4, la uno y la 2, ¿no? Tanto estudiantes como filósofos alemanes estuvieron fascinados por lo que es la Revolución Francesa. Y pues siguiendo a este concepto, ¿no? Esta fascinación, vemos que en fenomenología, a esta fenomenología del espíritu, Hegel reflexiona sobre el significado de este hecho histórico y podemos concluir con lo que sería ya una descripción, ¿no? Se describe el significado del filosófico que pues de la Revolución Francesa para Hegel, ¿no?
Señala que la Revolución Francesa fue una tentativa para someter la historia a la razón, obviamente en su libro que se mencionaba anteriormente. Entonces tenemos por eso que la respuesta sería la D, ¿no? Comenzamos con la 4, la 1, la 2, la 5 y la 3. Ok, chicos. Bien, entonces hasta ahí nos quedamos el día de hoy. Que tengan un gran día, chicos. Nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho. Chao, chicos.